Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con la perspectiva de las raíces hebreas. Esta vez abordaremos un tema de tipo algo científico, digamos, del entendimiento de los fenómenos naturales que ocurren con la luna. A propósito de que las fiestas en la Biblia, señaladas en la Biblia, están estrechamente relacionadas con el fenómeno de la luna. Nuestra luna es el satélite natural de la Tierra a la quien debemos en gran medida el desarrollo de la vida en la Tierra. Es decir, gracias a la presencia de la luna, han ocurrido los fenómenos naturales aquí relacionados, por ejemplo, con la marea. La marea eh, tiene que ver con la posición de la luna, la atracción de la luna que ejerce sobre la Tierra, y al ser esta atracción que se ejerce sobre el mar al estar en movimiento puede elevarse un poco, y por lo tanto al elevarse en las orillas del continente, mm, esta nos da la sensación de que hay una subida del nivel del mar. Y cuando la luna se aleja hacia otros lugares, entonces acarrea su atracción hacia ese otro lugar, por lo tanto dejando una especie de espacio vacío en la orilla y por lo tanto una marea baja. Siendo la luna la principal responsable del origen de la vida en la Tierra, gracias a estas condiciones de atracción del agua, que se produce precisamente en los charcos que deja el agua mezclada con la tierra, y allí es en donde aparece la vida. Gracias a este fenómeno va surgiendo la vida en la tierra, y esta vida aparece en el mar primeramente y luego salta a la tierra. Pero este fenómeno por mucho tiempo no ha sido adecuadamente comprendido. Hemos visto la luna y le hemos atribuido algunas características mágicas, y sin comprender adecuadamente el fenómeno físico que ocurre alrededor de esto. Entonces, echemos una mirada a lo que ocurre alrededor de la Tierra con nuestro satélite natural para comprender un poquito lo que la naturaleza nos ofrece, y este fenómeno, estos fenómenos naturales que aparecen dándonos esta oportunidad de admirar la luna, esa belleza, eh, unas noches que nos invitan al romanticismo, a, a la inspiración, eh, porque al final, siendo que, digamos, en una forma metafórica, la luna es el culpable, la culpable de la vida en la tierra, es como nuestra madre. Entonces, siempre que volvemos a nuestra madre, nosotros nos vamos a sentir felices. Entonces, al menos, volvemos la vista a nuestra madre, que aparece cada mes por el oriente de una forma tan hermosa. Entonces, vamos a dibujar, si es que esta es la Tierra, vamos a ponerle por aquí. Si es que esta es la Tierra,
A ver, perdón, un momentito. Ya, nuestra Tierra la vamos a dibujar así, ¿sí? Un poquito atachada. ¿Ya? Esta es ya la superficie y la masa en sí de la Tierra. Las condiciones que la Tierra tiene para que haya vida son de que primero aquí en la Tierra hay agua, ¿sí? Y además de eso hay una capa atmosférica alrededor de la Tierra, una capa atmosférica que cubre, rodea completamente toda la Tierra, ¿sí? Esta capa de aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, algunos otros elementos que le otorgan la riqueza de esta atmósfera. Naturalmente aquí hay varias capas y estas capas le representamos simplemente con una sola capa, la capa atmosférica que rodea nuestra Tierra. Entonces, ahora vamos a dibujar la luna y la voy a dibujar por aquí. La luna es un satélite natural. Le vamos a dibujar un poquito grande. Es más chiquita que esto, pero la vamos a dibujar así. Pues le vamos a poner primeramente por aquí. Bien. Entonces, la luz tiene cierta particularidad. De hecho, bueno, tenemos que mencionar que la luna no tiene luz, no produce luz, sino que la luna en realidad lo que está haciendo es reflejando la luz del sol. Entonces, vamos a imaginar por aquí que el sol está en alguna parte lejana, ¿sí? Y los rayos del sol están alumbrando la luna y nosotros vamos a ubicarnos por aquí y vamos a mirar el cielo desde aquí. Entonces, digamos que estamos mirando el cielo desde aquí. Esto seríamos nosotros sobre la superficie de la Tierra. Entonces, cuando estamos mirando la luna desde aquí, los rayos que vienen de la luna, después de reflejar la luz del sol, vamos a dibujar el rayo de una vez desde aquí. El rayo de la luz del sol está alumbrando a la Tierra, ¿sí? Pero además uno de estos rayos viene y alumbra también la luna, ¿sí? Está alumbrando la luna. Y luego aquí en la luna se refleja esta luz y en esta posición digamos que nosotros estamos recibiendo la luz de una forma perpendicular desde la luna. Imaginémonos de que está eh, perpendicular, estamos justamente debajo de la luna. Es muy importante, cuando digo perpendicular, es muy importante este ángulo de incidencia de la luz que refleja la luna y que entra directamente a la Tierra. Lo voy a dibujar este haz que nos refleja un poco más, veamos, un poco más grueso. Vamos a dibujarle un poquito más grueso para que podamos entender. Vamos a ponerle así. ¿Bien? Este haz que está reflejando la luna ingresa en un ángulo recto respecto de la atmósfera. ¿Por qué digo en un ángulo recto? Nosotros vamos a ponerle aquí una referencia para estar seguros de que hay un ángulo que se llama el ángulo de incidencia de la luz respecto de la atmósfera.
Entonces, este ángulo de incidencia es de 90 grados respecto de la tangente, digamos, términos matemáticos, de la tangente de la atmósfera cubre la Tierra. Cuando un haz de luz incide sobre una superficie de diferente tipo. Cuando estamos hablando de aquí de la atmósfera es un elemento en conjunto, digamos como que fuera un vidrio. La atmósfera es como un elemento sólido, considerémoslo como un elemento sólido, porque al final está formado de algún material aquí. Desde luego es gas, pero el ángulo de incidencia es un ángulo recto y cuando la luz ingresa atravesando este ángulo, atravesando esta atmósfera en un ángulo recto, no ocurre ningún cambio de haz en la dirección. Es decir, no hay un cambio, un quiebre del haz de la luz que ingresa directamente. Que no es lo mismo si es que esto ocurre, al final estos cuerpos son cuerpos que están moviéndose. La luna cuando nace por el oriente está moviéndose alrededor de la Tierra. Entonces vamos a dibujar una nueva posición de la luna por aquí, porque está dando la vuelta alrededor de la Tierra, ¿cierto? Esta sería una posición posterior, digamos, una posición de unas 2 o 3 horas después. Entonces, ahora, imaginemos que nosotros estamos por aquí. Ya no estamos aquí debajo de la luna, sino vamos a estar en otra posición por aquí. ¿Sí? Y entonces, imaginemos que la luna está naciendo por el oriente, que sería esto de aquí. Va en ascenso la luna, está subiendo por aquí. Cuando comienza la luna a nacer, y quizás le hubiéramos hecho un poquito más abajo, le voy a dibujar un poquito más abajo para que se entienda con mayor exactitud. Vamos a dibujarle por aquí. La luna está ascendiendo. ¿Ven? Está ascendiendo. Luego nosotros dijimos estamos por aquí, ¿sí? En la noche. Y vemos que por el oriente la luna comienza a salir. O sea, ya le comenzamos a ver. Es decir, aquí hay unas montañitas que nos tapaban y ahora la luna ya le comenzamos a ver. Entonces, la luna sigue reflejando el haz del sol, ¿sí? La luna sigue reflejando este haz del sol de aquí, pero ahora nos va a reflejar de esta forma. Entonces, vamos a ponerle así. Digamos que nosotros vamos a ver esta luz así. ¿Bien? Y entonces vamos a medir el ángulo de incidencia de este haz para que nosotros le veamos aquí. Vamos a medir o a dibujar el haz, el ángulo de incidencia de esta forma, aunque debería serle no tan, vamos a hacerle más chiquito la línea. El haz de incidencia, perdón, sería así. A ver, así. Este sería el ángulo de incidencia de la luz en la atmósfera. Entonces, vamos a señalar adecuadamente el ángulo. Este ángulo, el primero de aquí, sería este ángulo. Vamos a dibujarlo así. Vamos a hacerle de otro color, veamos. Así. Este ángulo es 90 grados. ¿Sí? Vamos a poner por aquí, este ángulo es de 90 grados. Ahí.
¿sí? Y vamos a poner aquí, es 90 grados. Vamos a ponerle así. No tengo la forma de poner grados más que así. Este ángulo es de 90 grados, pero ahora este ángulo, el ángulo, este otro ángulo aquí, este de aquí, este ángulo que realiza el haz de la luz respecto de la incidencia en la atmósfera, este ángulo ya es mayor que 90 grados. Y vamos a poner, por ejemplo, 130, 100, cualquier cosa, ¿no? 145 grados, por ejemplo. ¿Sí? Porque ya está más inclinada la tangente, o sea, está la luna más arriba y está incidiendo ahora sobre otro punto en la atmósfera para que nosotros podamos verle acá. Cuando ocurre esto, hay un ángulo mayor que 90 grados. En realidad, ahora el haz de luz ya no sigue la misma dirección. Y aquí ocurre un fenómeno que fue mencionado por Isaac Newton, quien descubrió este fenómeno, analizó este fenómeno mayormente. Lo que ocurre aquí es una difracción de las. Vamos a tratar de borrarle esto un poquito. Vamos a borrar. Veamos si le podemos ir borrando esto. No, se me borró todo. Vamos a borrarle suavemente. Perdónenme un momentito. Vamos a ir dibujándole algo así por aquí. ¿Sí? Esto ya está, eh, ya no está siguiendo la misma dirección y ahora va a seguir una dirección diferente. Esto es lo que decíamos, descubrió Isaac Newton y ahora voy a dibujarle con un poquito más de cuidado. Vamos a dibujar con un par de colores, nada más. Así, veamos. Comienza a desviarse un poco el haz de esta forma. Pongámosle así. Ahí se abre un poco el haz, no sé si se va a ver, y le vamos a dibujar otro color por aquí. Quizás, no sé si estoy haciendo bien con los colores, porque los haces se abren. Y vamos a terminar en un azul por aquí, así, ¿sí? Se comienzan a abrir, ¿sí? Estoy exagerando un poco, pero aquí la luz se difracta y cada longitud de onda o cada color sufre una desviación diferente. Y es por esto que cuando nosotros comenzamos a mirar la luz cuando está naciendo, este haz del sol que está reflejándose en la luna, nosotros le vamos a ver más rojiza, ¿cierto? Pero además, como hay un ángulo de toda la luz que está abriéndose más, es decir, no nos llegue el haz directo, sino que está medio curvado, unos colores se abren más que otros. Esto nos da la sensación de ver la luna como que estuviera más grande. Entonces vamos a dibujar un poquito así, quizás, como que estuviera más grande, así. ¿Sí? En apariencia, pero es solamente el fenómeno de la difracción de la luz. Entonces, es una ilusión el que nosotros veamos que la luna aquí está más grande. Pero cuando comienza otra vez a ascender, vuelve este ángulo a ser, a ser menor, hasta que cuando la luna está aquí arriba nuevamente, la luna, veamos si le puedo dibujar por aquí arriba, ¿sí? Cuando la luna está por aquí arriba nuevamente,
Y tendríamos que ponerle más arriba, ¿no? Pero bueno, imaginémonos que está por ahí. La luz que refleja del sol va a ser, veamos dónde está. Aquí le vamos a poner esta luz. Esta luz ahora va a volver a ser de 90 grados. Entonces, a ver si le podemos hacer de nuevo. ¿Sí? Vuelve a ser 90 grados. Veamos, estoy haciendo un poco mal. Esto debería ser una línea que viene desde acá así. ¿Sí? Entonces, el ángulo de incidencia otra vez vuelve a ser acá de 90 grados como en la posición que estamos acá. Entonces, esto sería este ángulo de aquí de incidencia. Vamos a dibujarle el ángulo de incidencia aquí. El ángulo que nos interesa aquí vuelve a ser un ángulo de 90 grados para nosotros que estamos mirando aquí. Entonces, al ser un ángulo de 90 grados, aquí ya no se difracta la luz ya no sufre esa desviación, ni tampoco sufre este cambio de la dirección y por lo tanto un ángulo diferente para los diferentes colores. Entonces, el tamaño de la luna es el tamaño más o menos real, ¿no? Porque cuando le vemos nacer por el horizonte, esta difracción nos hace que le miremos más grande. Pero cuando ya está incidiendo la luz directamente, como en el caso que estábamos aquí analizando, este haz de luz ya es directo. Entonces, esto nos demuestra de alguna forma que el mundo que nosotros miramos es una ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Porque primero estamos mirando cuando nace la luna, es más grande y es de otro color. Pero esto no nos debe asustar. El que tenga otro color le hace más hermosa, ¿no? Y de otro tamaño, un tamaño aparentemente más grande, pero cuando ya la estamos mirando arriba en el cielo, en el cenit lunar, estamos mirando una luna más chiquita. Entonces, esto ocurre exactamente en la misma forma con el Sol, porque el Sol está un poco más lejos, desde luego, pero cuando nace el Sol en la misma forma que la Luna, por el oriente nace y nosotros le vemos más grande y más amarillo, medio rojizo. Y cuando el Sol se pone por el occidente también, si este es nuestro punto de referencia, va a ocurrir exactamente lo mismo. La luz se difracta por la acción de la atmósfera, porque la atmósfera tiene elementos que actúan como que fueran, digamos, un vidrio. Ustedes han visto que mirando a través de un vidrio, especialmente si es un vidrio biselado, cuando hay un bisel en el vidrio, vamos a ver el fenómeno de la difracción. El vidrio biselado va a proyectar sobre una ventana un arco iris. Entonces, estos no son más que fenómenos naturales. No tienen nada que ver con dioses, no tienen nada que ver con maldiciones ni bendiciones. Son fenómenos naturales, pero que de alguna forma nos explican que el mundo en el que vivimos es una ilusión. ¿Por qué afirmamos esto de que el mundo en el que vivimos es una ilusión? Ya que estamos analizando este problema, ya aquí sabemos de que la luna nos miente de alguna forma, que aparece más grande y después total no está tan grande. También analicemos lo que ocurre con las estrellas. Vamos a dibujar nuevamente nuestro sistema. Comencemos por la Tierra, desde luego. Nuestra Tierra que está por aquí. Vamos a hacerle ahora más chiquita.
y las estrellas que están muy lejanas. Las estrellas nosotros le vemos medias azuladas y naturalmente con los haces de luz nos parecen diferentes, pero en realidad son también esferas, que las vemos muy chiquitas porque estas estrellas están muy lejanas, ¿sí? Están muy lejanas, ¿ya? Vamos a poner así, medias grandes, pero en realidad son puntitos muy chiquitos. ¿Por qué decimos que el mundo en el que vivimos es una ilusión? Porque el cielo que vemos, esas luces que vemos, decimos que las estrellas están ahí, pero en realidad no están ahí. Vamos a poner el término adecuado. Las estrellas, vamos a escribir por aquí, las estrellas, a ver, las estrellas que vemos estuvieron allí. Esto tenemos que tenerlo presente. La luz de una estrella que le vemos allí es la luz que la estrella emitió hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque la luz que viene de cada una de las estrellas, vamos a dibujar por aquí, la luz que viene de cada una de las estrellas y nosotros la vemos, perdón, vamos a dibujar el color de la luz, ¿sí? Cada una de estas emite una luz y esa luz que llega hacia nosotros demora en llegar hacia nosotros una cierta cantidad de tiempo. Perdón, vamos a dejarle ahí. ¿Sí? Y esta otra va a emitir otra luz por acá. ¿Sí? Imaginémonos que nosotros estamos justamente aquí y estamos mirando la noche. ¿Cuánto tiempo tarda la luz emitida por una estrella en llegar a nosotros? La estrella más cercana, la estrella más cercana, espero no equivocarme, se llama Alfa Centauro. La estrella más cercana emitió la luz que nosotros vemos ahora hace 4 años. Vamos a poner ahí, 4 años. ¿Bien? Por lo tanto, a esa luz o a esa estrella que le vemos, en realidad no es estrella, no está ahí. Esa estrella estuvo ahí hace 4 años. Y esta es la estrella más cercana. Hay otras estrellas que están hace 100.000 años, 100.000 años. Hay otras que están hace 1.000.000 de años. Si es que les alcanzamos a ver. Y así hay infinidad de estrellas. Cuando nos tomamos la molestia de mirar a través de un telescopio, comienzan a aparecer muchísimo más estrellas. Y a veces esas estrellas que nosotros vemos en realidad son galaxias. ¿Qué significa que son galaxias? Que son todo un gran sistema, como la galaxia en la que vivimos, la galaxia llamada la Vía Láctea, que está muy lejana y lo único que podemos ver de ella es una luz como que fuera una sola estrella. Entonces, el cielo que nosotros vemos, una de las estrellas, la más cercana, ha emitido su luz hace 4 años, otra hace 100.000 años, otra hace 1.000.000 de años y así sucesivamente. Es decir, ninguna de las estrellas que vemos allí están emitiendo la luz de este mismo momento. ¿Por qué? Porque la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ven? Pero las distancias de esas estrellas hacia acá son de muchos millones de kilómetros. Entonces, si imaginamos solamente la luz del sol, vamos a dibujar el sol que está mucho más cercano. Nuestro sol está por aquí. ¿Sí?
La luz del sol que nos llega tarda alrededor de, perdón, vamos a ponerle aquí. La luz del sol tarda alrededor de 8 minutos, ¿sí? 8 minutos en llegar desde cuando fue emitida debido a las explosiones que hay en el sol. Hay una explosión y esa explosión genera un haz de luz y esa luz nos está llegando después de aproximadamente 8 minutos. Es decir, ¿qué ocurriría si es que hay, o digamos, alguna deficiencia? Digamos que hay un botoncito que a alguien le apaga al sol. Nosotros no nos vamos a dar cuenta sino después de 8 minutos. ¿Qué ocurre si es que por alguna razón le apagan a una de estas estrellas? En este momento, nosotros no nos vamos a dar cuenta sino después de 100.000 años, después de 4 años, después de 1.000.000 de años, etcétera. Es decir, el cielo, el cielo que miramos, el cielo nocturno, digamos, nocturno, que miramos es una ilusión. Es decir, puede que ya no esté allí. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que sí sigue allí? Si cualquier cosa que ocurra con alguno de estos, si desaparece, se apaga o lo que sea, esto va a ocurrir después, o nosotros vamos a mirar esta interacción después de que la luz que llegue de allí nos dé la noticia. O sea, después de que la luz desaparezca, por ejemplo. Entonces, en realidad nosotros vivimos en un mundo de ilusión. Es decir, nuestro tiempo aquí no es este mismo tiempo aparentemente que vemos en el cielo. Los objetos que vemos en el cielo son una ilusión. Además de que estos haces de luz también nos engañan porque no son las posiciones exactas de lo que estamos mirando en el cielo. Ya vimos algún momento que eh, de acuerdo a la teoría de la relatividad de Einstein, el espacio-tiempo es curvo. ¿Qué significa? Que estos haces de luz no vienen en línea recta. Que a veces, cuando nosotros miramos una estrella allí, la posición de esa estrella es una posición aparente, no es una posición real, porque la luz es posible que se curve en la cercanía de una estrella más grande. Es decir, vamos a dibujar, por ejemplo, una estrella por aquí atrásito, aquí atrásito de esta, digamos, de esta otra, aquí. Vamos a ponerle una chiquita, sí. Esta luz que está detrás de esta galaxia o de esta estrella, ¿sí? No deberíamos mirarla. ¿Por qué? Porque esta estrella nos está tapando. Pero ocurre que en ciertas circunstancias, en realidad, esta luz sí nos llega. ¿Por qué? Porque la luz como que se curva así y después, debería haber, voy a ponerle un poquito más de cuidado. Esta luz viene y se curva por aquí y después de curvarse nos llega a nosotros. ¿Por qué? Porque hay una influencia por la gravedad de esta estrella que hace que este haz se curve. Entonces, nosotros no deberíamos ver a esta estrella, pero la vemos como que estuviera por aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parece que la luz nos viene en esta dirección. Entonces, ni la posición, vamos a ponerlo por aquí, ni la posición de la estrella, ¿sí? Ni el, el tiempo eh, de esa estrella son los presentes, ¿sí, no? Que la posición es aparente,
¿sí? La posición de esa estrella es aparente y el tiempo es el pasado. Entonces, ¿en qué clase de mundo vivimos? El mundo en el que vivimos es una ilusión. Ilusión, ¿por qué? Porque las estrellas que vemos son una ilusión. Nosotros mismos aquí, a lo mejor estamos viviendo un sueño. ¿Por qué decimos que estamos viviendo un sueño? Esto es medio poético también. Por esto, el poeta Calderón de la Barca, en su más grande obra, llamada La vida es sueño, escribe, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Entonces, lo que estamos viviendo, esta es una forma de explicar por qué el mundo nos engaña a nosotros, ¿no? Vivimos de alguna forma engañados porque ni las estrellas están ahí, ni las estrellas están ahora ahí, ¿no? Estuvieron antes allí. Entonces, esta percepción que nosotros tenemos del mundo depende de nuestros propios sentidos y depende de la percepción que nosotros tenemos. Entonces, cuando aprendemos este tipo de cosas, nos produce en nuestra interioridad la humildad necesaria para que nosotros, a través de este conocimiento, nos damos cuenta de la belleza del mundo, la belleza y la armonía del mundo, que nos ha permitido tener este tiempo pequeñísimo de ilusión, de vida, de inspirarnos en la naturaleza y de esta forma tener esta percepción divina, la percepción divina, la percepción del creador, la percepción de la naturaleza, de lo que nosotros llamamos la creación. Por lo tanto, cuando miramos este tipo de cosas y comparamos con nuestro tiempo aquí en la Tierra, nuestro tiempo es pequeñísimo. Aquí estamos hablando de estrellas que nos están emitiendo luces de hace millones de años atrás, ¿no? ¿Y nuestra vida qué es? Por eso el libro de Proverbios dice que nuestra vida es como la flor del campo, que hoy está y mañana ya no está. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Nos debe llevar a un estado de humildad. La humildad que viene por el conocimiento. Y cuando adquirimos esta humildad por el conocimiento, este conocimiento nos lleva a la fe. Hay una interpretación inadecuada de los textos bíblicos que nos llevan a pensar, nos enseñaron de que la fe es algo que uno debe tener sin conocimiento. Es decir, ¿qué es la fe? La fe era cerrar los ojos y solamente creer, pensar, tener esperanza. Pero ¿cuándo tenemos esperanza? ¿Cuándo tenemos fe? Cuando conocemos. Desde el punto de vista bíblico, y vamos a dibujar, esto es muy interesante. Permítanme volver a, a la pantallita. Vamos a borrar todo esto y vamos a dibujar el árbol de la vida. Como siempre, nosotros, el árbol de la vida está asociado directamente a, a la estructura del alma, que por eso somos la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando nuestra alma la dibujamos en estos dos aspectos, en una forma del dualismo, en donde estas son las facultades intelectuales y estas son nuestras facultades emocionales a grandes rasgos.
¿sí? En el árbol de la vida dijimos, vamos a dibujar un poquito. Aquí están, esto se le llama la corona, en hebreo Keter. Esta es la sabiduría, en hebreo Jochma. La inteligencia, en hebreo Binah. Vamos a escribir estos términos. Keter, que es la corona. Aquí vamos a poner Jochma, que es la sabiduría. ¿Sí? Acá vamos a poner Binah, que es el entendimiento. ¿Sí? Luego, descendemos hacia nuestras facultades emocionales. Este conocimiento debe ser parte cada vez más comprendida por cada uno de nosotros, cada vez más practicada para poder entendernos a nosotros mismos. Entonces, aquí aparece la primera sefirá emotiva, que es Gesed, la bondad amorosa. Y luego su contraparte, que es Geburah, el temor. Luego, el temor o el poder. Luego, en el centro, vamos a dibujarlo aquí, en el centro es lo que se conoce como Tiferet, lo que está relacionado a nuestro yo, a nuestro ego, que está siendo reformado y en algún momento vamos a ver todas las diferencias del desarrollo de este ego. Y este Tiferet es la belleza. Luego vamos hacia un poquito más abajo. A esto se le conoce como o humildad. A esto luego su contraparte, Oz, o el esplendor, o lo que se conoce como la gloria. Y luego aquí, ya les voy a poner los nombres, no se preocupen. Luego aquí tenemos el Sod, o el secreto. Y finalmente, algo que en hebreo se le conoce como Malhut, o el reinado. Entonces vamos a escribir estos nombres. Le voy a escribir de otro colorcito. Aquí. Esto es Gesed, Gesed, la bondad, bondad amorosa. Aquí, esto era Geburah. Geburah, algunos le escriben con U, otros con E, es solo la transliteración. Geburah o el temor, también el poder. Vamos a ponerle así. Luego, aquí, esto es Tiferet o la belleza, el equilibrio. Luego, este es Netzach, que es la victoria o la humildad. Y su contraparte, Oz, que es el esplendor o la gloria. Luego, aquí abajo, en el centro nuevamente, este es Yesod, en hebreo, Yesod, o el fundamento. Y finalmente, Malhut, que es el reinado. A veces le llamamos este mundo o la presencia divina también. Hay varias cosas y es una cosa muy interesante el ir descifrando cada uno de estos aspectos. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? Dijimos, porque realmente mal entendemos la fe. Cuando nos enseñaron, nos decían que nosotros tenemos que tener fe, primerito. Entonces, la fe le tendríamos que ubicar por aquí abajo,
Para poder ascender tenemos que tener fe, para acercarnos al Creador tenemos que tener fe. Pero en realidad es todo lo contrario, aunque de alguna forma está enlazado. ¿Por qué? Porque el principio que nosotros conocemos de el final está insertado en el principio. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Vamos a ponerle de este color, así. Que el final está insertado en el principio, sí. ¿Sí? Que la fe es lo primero que tenemos que tener, pero es lo último que tenemos que alcanzar. Por eso, si tuviéramos la fe tan chiquita, como está explicado en el Nuevo Testamento, que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, trasládate al mar, y él lo haría. En realidad, desde el punto de vista ya más profundo, lo último que vamos a alcanzar aquí en la corona, vamos a ampliar un poquito esto, a decir que la corona tiene tres niveles, ¿sí? Tres niveles que son el placer, la voluntad y la fe. El placer, la voluntad y la fe. La fe, en hebreo emuná, es lo último que se adquiere después de realizar todo el proceso de transformación interna, todo el conocimiento que tenemos que realizar acerca de nosotros mismos y del Creador. Cuando hacemos este proceso, vamos a ascender desde este mundo, vamos a ir en ascenso de esta forma, paso por paso, ir adquiriendo conocimiento, adquirimos entendimiento, sabiduría, hasta que llegamos a la fe. La fe es la corona de todo el proceso. Cuando adquirimos la fe, se nos otorga una corona, la corona de ser reyes. Y por eso es que enlazamos esto, el final con el principio. ¿Por qué? Porque cuando culminamos un proceso, se nos otorga una corona o se nos otorga un certificado, después de haber pasado todo el proceso. Es decir, estos procesos de todas maneras son cíclicos. Cada proceso de cambio interior que realizamos en nuestra interioridad se nos otorga una corona, y esa corona es una semilla de fe. Cada vez que adquirimos una pequeña semilla de fe, esta semilla de fe, que de paso es un buen nombre que le acabamos de poner, una semilla de fe. ¿Qué ocurre con la semilla de la fe? La semilla de la fe tiene que madurar, y cuando madura, ¿qué cae? ¿Qué hace? Cae, ¿sí? Porque hemos producido un fruto, y cae y muere de nuevo en la tierra. ¿Para qué? Para producir un nuevo fruto. Entonces, esta semilla es la parte germinal de un proceso que tiene que irse incrementando día con día, transformación con transformación, ciclo tras ciclo. Entonces, la fe, luego de alcanzar la fe, vamos cada vez asentando la humildad que la vamos adquiriendo en el paso, con la victoria. Vamos adquiriendo la humildad. ¿Por qué? Porque cuando adquirimos conocimiento y se nos otorga la fe, llegamos a un estado de pequeñez, porque estamos en un mundo de ilusión. Este mundo de ilusión, nosotros alzamos la vista y el Creador mismo le pregunta a Abraham, le dice, mira las estrellas del cielo y cuéntalas si puedes. Cuéntalas si puedes. Entonces, pongámonos a contar. Una noche, cuando yo era pequeño, me puse a contar las estrellas cuando comenzaron a salir. Y desde luego se me acabó el tiempo y no pude lograr determinar cuántas estrellas hay en el cielo. Y eso solamente con mis ojos simples.
cuando nos ponemos a mirar con un telescopio, aparecen muchísimas más estrellas. Cada vez que ampliamos la resolución del telescopio, aparecen mucho más estrellas y estrellas más lejanas todavía. Entonces, ¿podemos contar las estrellas? Esa es en realidad um, una pregunta del Creador hacia cada uno de nosotros. Sal y mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Entonces el Creador nos reta a que nosotros miremos, contemos las estrellas si es que podemos. Adquirir la fe es justamente atravesar todo este proceso de conocimiento, de autoconocimiento, que significa conocernos a nosotros mismos, y cuando conocemos a nosotros mismos, a su vez estamos conociendo al Creador. ¿Por qué? Porque nosotros somos a imagen y semejanza del Creador. Entonces, si queremos conocerle al Creador y nosotros somos su imagen, comencemos a conocernos a nosotros mismos y así comenzamos a conocer también el mundo en el que vivimos. Y cuando estamos haciendo este proceso, estamos conociéndole al Creador también en su grandeza. Y cuando hacemos esto, estamos atravesando todo este camino de el árbol de la vida. Y cuando culminamos una transformación interna de alguna de nuestras cualidades internas, se nos otorga una corona. Esa es la corona de la fe. Y cuando llegamos a la corona de la fe, con todo el conocimiento acumulado, nos damos cuenta que pese a todo lo que conocemos, somos pequeñitos en todo el universo en el que vivimos. Somos insignificantes. Por lo tanto, ¿eso qué nos produce? Eso nos debe producir humildad. Eso nos debe producir una inmensa alegría, ¿sí?, de conocer, pero además saber de que somos infinitamente pequeños. Por eso el salmista dice, el salmista cuenta, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Para qué está ahí? Si el universo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿qué significa que cuenten la gloria de Dios? Que nosotros tenemos que tener oídos para escuchar. Los cielos cuentan, yo escucho, ¿cierto? Y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Entonces, ¿para qué está ahí el cielo? ¿Para qué está ahí la luna? ¿Para qué están ahí las estrellas? Para mirar, para admirar la grandeza de Dios. Y cuando hacemos este trabajo de conocimiento, estamos llenándonos de sabiduría, de entendimiento, de bondad, de temor, de belleza, de victoria, de esplendor, de fundamento y de reinado. Todo esto es parte de la inspiración divina. El Creador nos ha puesto aquí, ¿para qué? Para que hagamos de exploradores, de descubridores de nuevos mundos. Y digamos, en cierta forma, Colón, a propósito de la celebración hace un par de días, no, el día de ayer, de la celebración del descubrimiento de América, él estaba ejecutando precisamente esto, la inspiración que él tuvo y que todos debemos tener de descubrir nuevos mundos. Desde luego que, analizado todos estos aspectos a la luz de la historia misma, han traído muchas consecuencias. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inspirarnos para descubrir nuevos mundos. ¿En dónde están esos nuevos mundos? Esos nuevos mundos están en nuestra propia interioridad.
y están reflejados en lo que vemos afuera. Esto es lo interesante, porque como es aquí adentro, es afuera. Como es abajo, es arriba. Todo, eh, desde el principio de las matemáticas, um, recordemos de un señor llamado Mandelbrot, algo así, que habla de los famosos fractales. Los fractales nos dicen que nosotros o que todo el mundo es un fractal de algo mucho más grande. ¿Un fractal es qué? Un fractal es una copia de algo más grande. ¿Sí? Todo tiene la misma forma. Por eso nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Es decir, somos un minúsculo fractal del Creador. Pero si nos descubrimos a nosotros mismos, si nos analizamos a nosotros mismos, estamos descubriendo al Creador. Estamos conociéndole al Creador. Y esa es, en realidad, la voluntad divina. El Creador quiere que le conozcamos a Él. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. ¿Cómo le conocemos a Él? Conociéndonos a nosotros mismos. Y porque somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Bien, hasta aquí esta parte de la clase.